Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente acudiendo a nuestra cita de miércoles después de haber estado ausentes durante dos semanas en las que pues la actividad fue muy fuerte para nosotros. Vaya que estuvimos participando de la fiesta de Pesaj. Ahora que hace 2 semanas estuvimos precisamente, aproximadamente, celebrando la primera fiesta que el Señor instituyó para eternidad con su pueblo. Sí, hoy pues nosotros formamos parte de ese pueblo de Israel. Fuimos injertados en el olivo original, en el pueblo de Israel. Y eso fue y es vigente gracias al sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y bueno, pues aquí estamos trayendo aquello que el Eterno quiere que tengamos en nosotros, para que tengamos mayor certeza en nuestro caminar, en nuestro ser como hijos de Él, de Yahweh, de Jehová, de Elohim, de Adonai, y también como discípulos de Mashiach, en el reto de ser verdaderos discípulos de Él, ¿sí? Y todo esto ya lo he comentado en otras ocasiones, es para ello, para que haya certidumbre en nuestro ser. Y bueno, pues les habla precisamente un discípulo de Yeshua HaMashiach que está enfrentando el reto de transitar, de transicionar hacia el ser de un verdadero discípulo de él. Su servidor, Lucino Javier García Pesina, ¿sí? Quien sirve en una congregación judío-mesiánica nazarena, esto último agregado por mí, que se llama Java Ministerios. Esa congregación se encuentra ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, desde donde transmitimos para todo el mundo. Y es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes, aquellos que están conectados en este momento, aquellos que están comentando también, a nuestros hermanitos de Zumpango. Java Ministerios está allá en Zumpango, en Texcoco, en el Estado de México, en Toluca, en fin, en Colombia, en Costa Rica, Venezuela, en fin, distintas latitudes del orbe. Un gusto saludar desde aquí, de esta localidad ubicada entre región serrana, sí, en el cual el Eterno ha elegido para hacer llegar su Torah, sí, una Torah preciosa, abriendo brecha en el mundo, iba a decir en esta localidad, pues sí, físicamente, geográficamente es en esta localidad, pero gracias a que el Eterno ha puesto en la mente del hombre la capacidad de creación, y aquí están los medios a través de los cuales abrimos brecha en otras latitudes del mundo, ¿sí? Un gusto poder saludar, mis amados hermanos, para traerles aquello que en verdad lo edifica a uno, lo fortalece, lo hace caminar con certidumbre, con seguridad,
y enfrentar esas persecuciones de las cuales habló Mashiach, las aflicciones de las cuales habló Mashiach, que vamos a vivir viviendo en este mundo, pero no siendo parte de él, ¿sí? Y las enfrenta uno primeramente con la fe en él, en Yeshua, pero cuando uno logra ir hacia esa otra fe, que es la fe de él, hay más seguridad, hay más confianza. En fin, ahí es cuando se vuelve posible asumir como algo inherente a uno ese poder que Yeshua HaMashiach invistió en nosotros, esa autoridad que invistió en nosotros, que nos dio, sí, como sus discípulos, como sus verdaderos discípulos. Y bueno, también vamos hacia otra de las fiestas que el Eterno instituyó para su pueblo. Vamos para la fiesta de Shavuot, se llama la fiesta de las semanas, en las cuales dentro de 40, no tengo ahorita claro, más de 45 días, aproximadamente, no me acuerdo ahorita, perdón, es cuando fue entregada la Torá en el monte Sinai a su siervo Moshe. Bueno, vamos también a esa fiesta del Eterno, sí, a Matán Torá, donde se recibió la Torá. Y bueno, déjame, por si tú no, para los jabaitas esto es algo ya familiar, algo conocido, pero para ti que te adentras o que curioseas en Java Ministerios, bueno, en el monte Sinai no solamente se entregó a Moshe los 10 mandamientos, la Torah escrita, la instrucción escrita. También se entregó la Torah oral, ¿sí? Esa Torah que fue de boca en boca del maestro a sus alumnos, y así fue durante mucho tiempo, hasta que fue dispersado el pueblo de Israel, y entonces se vio la necesidad de escribirla, ¿sí? De escribirla, y sigue siendo reservada no para todo el mundo, sigue siendo dada a través de un maestro de Torah, ¿sí? Y es la llave que abre el cerrojo y nos permite entender la Torah escrita. Hay secretos dentro de la Torah escrita para que uno pueda, sobre todo, mira, el secreto está en la instrucción. Cuando Mashiach viene y pone en su justo nivel, su justa dimensión, cada uno de los mandamientos, bueno, todavía hay algo más, vaya, ¿sí? Algo más para aprender a caminar como hijo de Elohim, ¿sí? Y eso solamente lo brinda la Torah oral, ¿sí? Hay preciosas verdades e instrucciones hermosas, en verdad, ahí en Torah oral. Cuando se juntan Torah escrita y Torah oral, viene la apertura del entendimiento, ¿sí? Inevitablemente, y ahí aparece delante de ti una manera de caminar de forma tal que tú sabes en qué dirección dar el paso, de qué longitud dar el paso, etcétera. No hay punto de equívoco. Lo único que queda es tomar una decisión. ¿Le entro o no le entro? Así de simple, ¿sí? Y bueno, si yo te invito, si tú me ves después de que estoy aquí en la transmisión en vivo, ves este vídeo, te invito a que curiosees en Java Ministerios, ¿sí? Atrévete, vas a aprender bastante. Y si te atreves a formar parte de Java Ministerios, vas a entrar a un proceso de formación, ¿sí? Que te llevará a que tú ejerzas ese poder del cual se te inviste, para que tú puedas ser meritorio de las bendiciones, las promesas que están ahí, las bendiciones que están en forma de promesas, tanto
en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, vaya, como en el Pacto Renovado, en la boca de Mashiach, ¿sí? Que habla de promesas también ahí, de bendiciones potenciales. Entonces, aquí en Nueva Ministerios es lo que ocurre con uno, ¿sí? Déjame, le pongo ese término, empoderamiento, o el despertar del poder, vaya, sí. Póngame el empoderamiento, o sea, viene ese empoderamiento en el que tú ejerces a través de la oración tu fe, ¿sí? Y empiezas a dar testimonio, vaya, de ello, vaya, de tu fe en Mashiach, y poco a poco, de la fe de Mashiach en ti. Y ese es el tema que nos tiene aquí, vaya, ¿sí? Nos tiene en estos días, ¿sí? En estas últimas semanas. Y te invito a que también compartas lo que tú estás viendo, escuchando, porque indudablemente que habrá palabra para alguien, ¿sí? Mi boca trata de decir la palabra que debe de decirse, ¿sí? Y le pido al Eterno que al menos diga la palabra que debo de decir para que tus oídos escuchen la palabra que deben oír. Pero lo que más hay en mi corazón es que tú escuches la palabra que necesitas, y esa es la palabra clave. Necesitas escuchar. Esa palabra que te redarguye, te confronta, te cuestiona, te inquieta en tu manera de vivir, de obrar, de caminar, de pensar, de hablar, de ser, etcétera, en este mundo. Y que como consecuencia trae algo maravilloso. Tomas el regalo que hizo el Eterno desde antes de la creación. Haces teshuvah, palabra hebrea que quiere decir retornar al Creador, vaya, de manera muy rápida. Mashiach en la figura de Jesús le llama arrepentimiento. O sea, haces arrepentimiento, vaya, haces corrección de tu vida, y entonces ocurre algo maravilloso. Rompes con el exilio, con el alejamiento que por causa de la transgresión, por causa de la rebeldía, por causa del pecado, ¿sí? Uno mismo incurrió. Y consecuencia de ello, de ese acercamiento, es que se abre la mano de nuestro Padre Eterno para darnos las bendiciones, ¿sí? Esas bendiciones que ya te he dicho en Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí están expresadas de manera sintética. Hay muchísimas más, pero ahí te pongo esas así de manera rapidita, para que vayas y escudriñas. Esas bendiciones son para ti, para mí, para cualquiera que se atreve a hacer teshuvah, ¿sí? A hacer arrepentimiento, a corregir su vida, a restaurar, restituir, a pedir perdón, etcétera. Que esto que te hablo así muy rápido es teshuvah, ¿sí? Eso es lo que hablaba Yeshua HaMashiach, y eso es lo que hablaba, bueno, la figura griega de Jesús, vaya, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que hay de anhelo en mi corazón, de que tú recibas esa palabra que necesitas escuchar, ¿sí? Esa palabra que te edifique fuertemente y te anime a seguir caminando, ¿sí? En este mundo sin ser de él, porque tu mira está en el otro mundo, en el Olam Abba, en el mundo venidero, en el cual está desde la boca de Mashiach misma la promesa de vida eterna, ¿sí? Y bueno, pues mis hermanos, estamos con el tema de la fe y fe en Yeshua, y en este caso estamos trabajando con la fe de Yeshua, ¿sí? Este sería el segundo programa, ¿sí? La segunda transmisión, la segunda emisión respecto del tema de la fe de Yeshua, ¿sí? Y bueno, es un tema que parece algo simple, ¿sí? Y no porque sea complicado, pero sobre todo está relacionado con la reticencia, la resistencia, la reacitud, la negación para aceptar aquello que está allí en la Biblia, pero no está. Dirán, ¿cómo está eso? Bueno, lo que pasa es que
es que no está en la superficie, no está en las palabras, encima de las palabras, sino que hay que permitir que el espíritu de Elohim, ¿sí?, nos lleve a esa profundidad, y en ello cuenta mucho, por supuesto, quien es el líder que te conduce en ello, vaya, ¿sí?, el que te lleve también, te ayude a ir a esa profundidad, ¿sí?, que gradualmente, es gradual, no es de la noche a la mañana, no es de un año para otro, va ocurriendo poco a poco, ¿sí? Entonces, ahí lo que cuenta es la disposición de tu corazón, vaya, ¿sí? Y eso, te digo, no es que esté complicado, no, en realidad más bien es a nivel de aceptación, ¿sí? El término que conmigo utilizó el Eterno para nombrar esto, le llamó soberbia doctrinal, ¿sí? Y la soberbia doctrinal habla de que precisamente por tantos siglos se ha enseñado una doctrina incompleta y hasta con sesgos, vaya, ¿sí? Y hoy que tienes delante de ti una doctrina que es la doctrina de Yeshua HaMashiach, pues te vas a resistir porque tú recibiste la doctrina de Jesús, ¿sí? Es natural. Entonces, una consecuencia de la soberbia doctrinal es que viene un teflón doctrinal, es decir, rechazas, si no se te pega, dicho metafóricamente, tan fácilmente esta doctrina, esta enseñanza, esta apertura a una revisión, o sea, ver nuevamente bajo una perspectiva, la de la Torah, ¿sí?, al pacto renovado, al pacto de sangre, al pacto de Yeshua HaMashiach en la figura de Jesús, ¿sí? Y bueno, vamos a prepararnos para entrar a nuestro tema. Permítanme. Baruch atah Yahweh melech haolam, asher קידש לנו ומיטב וציוונו, להיטת בציצית. אמן. Muy bien, mis amados hermanos, pues ahora en este tema que vamos a trabajar este día es el tema el tema general. Bueno, el programa se llama La Fe del Creyente, el tema se llama La Fe de y en Yeshua, ¿sí? Y ahora estamos viendo la fe de Yeshua, y el tema es tener la fe de Yeshua demanda renovación del entendimiento, ¿sí? Pero antes de empezar, un saludo muy cordial para mi hermano Héctor García. Mi hermano, un saludo. Tú transmitiste por la mañana, bendita palabra que llegó a los oídos de aquellos que te escucharon. Mi hermanita Ninfa, María Zamacona, shalom, María Isabel Villa, hermanita desde Texcoco, un saludo hasta allá. Yo, Isabel, buenas tardes, mi hermanita, shalom. Hermanita Irma Hinojosa, mi hermanita Pina, Cielo Gallegos, buenas tardes, shalom, hermanita, qué gusto poder saludarles, estar aquí con ustedes para compartirles esta preciosa palabra que el Eterno envía hoy. Y bueno, el tema, les decía, la fe de Yeshua demanda renovación del entendimiento. Y esto tiene que ver con esto de que debe de cambiar nuestra manera de entender a Yeshua. La manera de entender, mira, empiezo por Jesús, por entender esa figura. Sí, ya te lo he venido diciendo, que necesitamos
para poder abrir nuestra comprensión, nuestro entendimiento y nuestro ser como creyentes y discípulos de Mashiach, necesitamos volver nuestra mirada a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas vienen a través de la boca de Yeshua HaMashiach, a nosotros, vaya, ¿sí? Y bueno, pues fue traducido al griego, porque se desenvolvió en esa época, en ese momento histórico en el cual pues el idioma griego era vigente, aun cuando pues el pueblo judío estaba en esclavitud de Roma, ¿sí? Y bueno, aún sigue esa esclavitud, aún no se rompe todavía, pero en aquel entonces era de otra naturaleza, como lo es hoy también. Entonces, el momento histórico, vaya, demandó que fuera escrito de esa manera, y bendito el Eterno que lo hizo así, porque llegó a nosotros, vaya, y hoy está replanteándose. El Eterno está replanteando todo ello, ello debido, también les decía, a la apertura que hay ya de la Torá al mundo, ¿sí? Ya conocemos la Torá escrita, y hemos ido conociendo, al menos en Haba Ministerios, que es mi experiencia directa, ¿sí? La Torá oral, a través de nuestro pastor Israel Jesús Fernando Isaac García, descendiente de sangre de Jacob, vaya, ¿sí? Y bueno, aquí nos tiene trayéndolos a ustedes, ahora nosotros como discípulos de Yeshua, y específicamente discípulos de nuestro Roé, Jesús Fernando, vaya, ¿sí? Aquí, mira, para entrar un poco más en materia, hay que preguntarse algo. ¿Cuál y cómo fue la formación doctrinal de Yeshua? ¿De qué Biblia se sirvieron sus formadores para brindarle doctrina? Sin dejar de lado la divinidad inherente a él, ¿sí? Estamos enfocándonos en el Yeshua HaMashiach hombre, ¿sí? ¿Cuál fue la formación que recibió Yeshua, esa formación para la vida? ¿De dónde provienen sus enseñanzas? ¿Cuál es el fundamento de su doctrina? Mira, son preguntas que cada una nos llevaría pues a profundizar bastante, vaya, ¿sí? Algunas confluirían fácilmente, otras quizás no tanto, vaya. Pero para entrar a poder entender al hombre que se llamó Yeshua HaMashiach, hay que analizar su momento histórico. Hay que analizar la formación social inherente a ello. Porque, bueno, ¿quién es Yeshua como hombre? Independiente de la divinidad inherente a él en su calidad de Hijo del Eterno, de chispa de luz proveniente del Padre, ¿sí? ¿Cómo fue formado para cumplir una encomienda tan especial que ninguno se perdiera? Y aún más, el que creyera en él tuviera vida eterna. Y aún algo que es todavía mayor, que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Si lo ubicamos en ese momento que vivió él, bueno, que el mundo fuera salvo, pero sigue siendo vigente la encomienda, que el mundo sea salvo por él. Ahora, para ir renovando nuestro entendimiento, hay que preguntarse, ¿qué significa esta expresión, el mundo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la expresión el mundo? Porque aparece en el pacto renovado en varias ocasiones que no son del mundo, pero están en este mundo, que no te guíes a la manera del mundo, etcétera, etcétera. Expresiones distintas, vaya, que refieren al mundo. ¿Pero qué significa esa expresión? ¿Realmente te has puesto a pensar en ello? ¿Sí? Mira, la referencia que inevitablemente viene de inmediato a nuestra mente
es el ámbito físico de nuestra existencia. ¿Sí? Y esa es una manera de entender la expresión el mundo. Pero para ello, ¿sabes qué? Para el mundo ya hay un destino. Para el mundo físico ya hay un destino. De la boca de Mashiach fue dicho en Mateo 24, en el versículo 35. Ahí dijo, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Ahí está. O sea, se refiere, sí, aquí al mundo físico, al ámbito físico. En Pedro también nos habla de ello, en 2 de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjate lo que dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Como puedes ver, la renovación del mundo físico será en un tiempo futuro. Estas citas que te acabo de leer, ¿sí? Anótalas, por cierto, anótalas, hago un paréntesis. Te invito a que tomes tu cuaderno, que tomes tu lápiz, que tomes una bebida refrescante o un café, en fin, ¿sí? Y vayas degustándolo conforme transcurre el tiempo de esta enseñanza. Haz tus anotaciones. Aquello que de pronto cuando me escuches hablar te inquieta, te mueve, te da cosquillas, te da comezón, te pega, te cuestiona, etcétera. Anótalo, regístralo ahí. Y si gustas compartirlo, pues escríbelo en este momento que se está transmitiendo. En la medida de lo posible se contesta en este momento o más tarde, o bien cuando esté ya publicada el vídeo de esta enseñanza en el canal de Java Ministerios. Ahí también puedes hacer tus comentarios, ¿sí? Te recuerdo que ahí en el canal de YouTube de Java Ministerios vas a encontrar una serie de recursos, déjame le pongo ese término genérico, de recursos para que tú puedas edificarte, para que tú puedas crecer en tu ser como creyente, para que tú fortalezcas tu ser como hijo del Eterno, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, te decía, de esto hablan el mundo físico, ¿sí? Pero también hay otra manera de entender la expresión, el mundo. Te dije así muy rápido la expresión de la cuestión física. Y esta expresión de el mundo, a la cual ahora te estoy tratando de llevar, tiene que ver con algo que no es material, pero relacionado con lo material, ¿sí? Tiene que ver con ello, ¿sí? Tiene que ver de forma general con la manera, fíjate, tiene que ver de forma muy general con la manera en que el hombre vive su relación con la creación, siendo él mismo creación. Es decir, nosotros como seres humanos somos parte de la creación, somos creados también. Es decir, que somos parte de la misma creación en la cual estamos viviendo. Los árboles, ¿sí? Las piedras, los cielos, etcétera, son creación, ¿sí? Pero nosotros somos parte también de esa creación. Por tanto, si nos relacionamos con otro prójimo, con otro ser humano, también estamos relacionándonos con la creación en ese aspecto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con esa manera en que se relaciona el hombre con la creación, ¿sí?
Y déjame, le pongo el nombre. Esa manera se refiere a la cultura, ¿sí? La manera en que el hombre se relaciona con el mundo físico para resolver su vida. Ahí es donde se hace de conocimientos, de formas, de técnicas, etcétera, etcétera, para vivir en este mundo, en esta creación. Dicho esto de forma general, sin entrar en precisiones teóricas, no es el centro de interés entrar en discusiones académicas. Para nuestro propósito es suficiente enfocarlo con esta visión general de la cultura. Entonces no podemos dejar de ver que el mundo, tanto lo físico como lo no físico, es usado por el príncipe de la potestad del aire, con un propósito muy, muy específico. Tratar de evitar que se cumpla la razón de la venida de Yeshua y de su sacrificio a este mundo, la salvación del ser humano, ¿sí? Por ello es que los referentes culturales generales tienen el sello de la perdición. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso que estoy diciendo? ¿Cómo que se le ocurre a este Lucino decir estas cosas? Déjame te lo explico. ¿Cómo estamos en este momento en la sociedad? ¿Cómo está el entorno social en el que estamos viviendo? Ya te lo he dicho en otros momentos. Caótico, turbulento, con cambios que a lo malo le llaman bueno y lo instituyen. Lo hacen ley, ¿sí? ¿Qué papel ha jugado, por ejemplo, la Internet en ello, los medios masivos de comunicación, la televisión, etcétera? Un papel de suma importancia, ¿sí? ¿Cómo fueron metiendo esos nuevos referentes culturales que no son aceptados por la Torá, es decir, por el Eterno? O sea, no son parte de la voluntad del Eterno. Los permite, sí, y en ese sentido es su voluntad, porque los permite, pero los permite por alguna razón, ¿sí? Esto que te digo quizás sea difícil de entender, pero bueno, de poco a poco irás tú abriendo tu perspectiva y podrás entenderlo. Entonces, ahí es donde te digo que tiene el sello de la perdición, ¿sí? O sea, todo lo que está ahorita alrededor es usado para la perversión, ¿sí? No estoy diciendo que no haya algo bueno. Por supuesto que hay muchas cosas buenas, ocurren muchas cosas buenas. De hecho, aquí está el ministerio, se está trayendo la verdad, eso es algo muy bueno, ¿sí? Pero también en el mismo ámbito de la doctrina de Mashiach está el lado contrario, y se sirve de los medios también, ¿sí? Y en ello tendrías tú que estudiar, el ser discípulo de Mashiach. En ese entonces, el ser discípulo de Mashiach, en el momento histórico de Mashiach, era vivir con él, dormir con él, caminar con él, etcétera, etcétera, para aprender del maestro directamente. Es más, no era una cultura escrita en aquel entonces, ¿sí? Al menos no como la conocemos ahora. La era de Gutenberg, la era del libro, llegó muchos siglos después, ¿sí? Entonces era una relación directa entre discípulo y maestro. Bueno, hoy, en la era del libro, bueno, llamémoslo así de manera general, porque se dispone del libro en físico o el libro digital, vaya así. Entonces te tienes que convertir en un estudioso, porque es necesario que tú descubras quién viene vestido con piel de oveja cuando realmente es un lobo, ¿sí? Y ahí donde vas a encontrar, pues bueno, una hechura de palabra
los pastolobos, vaya, ¿sí? Aquellos de los cuales se nos advirtió dentro de la Escritura que harían mercadería del creyente, ¿sí? Entonces todo, fíjate cómo eso tiene el sello de la perdición. A eso me refiero. Espero haberme hecho entender, ¿sí? Entonces, sabiendo que el mundo físico será renovado y que Yeshua vino a salvar al mundo, ¿cómo es que se haría esta encomienda bajo este contexto del sello de la perdición, dicho metafóricamente y generalizándola? O sea, ¿cómo se podría cumplir con ese cometido que vino Yeshua HaMashiach? Ahora, siendo tarea nuestra, ¿sí? La comisión que nos dejó Yeshua HaMashiach fue ir a las naciones a predicar el evangelio del reino, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, ¿sí? Hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Elohim, en el nombre del propio Yeshua y por el Espíritu de Elohim, ¿sí? Entonces, ¿cómo cumplir con esta encomienda, con esta gran encomienda para nosotros? Y es aquí, mi hermano, mi hermana, donde podemos atisbar nuestra comprensión acerca del ser de Yeshua como hombre, en una encomienda divina de reconciliación y salvación, ¿sí? Entonces, replanteando las interrogantes iniciales, ¿de dónde tomó Yeshua todas las referencias culturales que él enseñó en forma de doctrina? ¿Sí? Mira, para poder enfrentar esta encomienda, ¿sí?, se necesita de un replanteamiento de la cultura. ¿Pero a cuál cultura hay que ir entonces? Hay una cultura que tiene miles de años, muchísimos años, y nos fue dada por nuestro Padre eterno, el Padre de Yeshua. Es la cultura del cielo. Es su voluntad expresada en instrucciones específicas para que nos vaya bien, para que vivamos bien, para que tengamos éxito, para que tengamos prosperidad. El mundo se encuentra trastocado precisamente porque la cultura no es la cultura del cielo, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos nosotros entender. Por eso el nombre de la enseñanza, la fe de Yeshua, demanda renovación de nuestro entendimiento, ¿sí?, de nuestros referentes culturales, de nuestra cultura. Mira, te sonará un poquito denso, un poco pesado esto, pero es necesario. Es necesario porque estamos tratando de abrir la visión a una manera diferente y que es la que nos propone nuestro Padre Eterno y Yeshua como nuestro Maestro, ¿sí?, de entender nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro ser como hijos del Eterno, nuestro ser como discípulos de Yeshua, nuestro ser como creyentes, ¿sí? Por eso es que el Eterno puso en mí el que trajera este cambio cultural, esta renovación de cultura que implica la renovación del entendimiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con entender de dónde tomó Yeshua todas las referencias culturales que él enseñó en forma de doctrina, ¿sí? Y el propio Yeshua nos responde a ello, ¿sí? Necesitamos entenderlo muy claramente. Por eso es que nos vamos despacio, lento. Por eso es que te reitero, toma tu lápiz,
toma tu cuaderno, de perdido toma tu teléfono y en la aplicación para hacer notas, ahí escribe, ¿sí? Escribe lo que estás escuchando y ve y corrobora, ¿sí? Ve y corrobora, ve y constata, ve y escudriña, ¿sí? De entrada tenemos que entender ¿de dónde sacó, de dónde obtuvo Yeshua Mashiach todas las referentes doctrinales, las enseñanzas que él trajo? Está en la Escritura, ¿sí? Y es algo que quizás hayas leído, pero tal vez no en la perspectiva que te estoy planteando. Vayamos a Juan 17:3, ¿sí? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ojo con esto, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que me diste, dice, esa obra no es mía. Lo está diciendo Yeshua, no lo digo yo, lo estás escuchando. Que hiciese, o sea, yo estoy haciendo algo, lo dice Yeshua, hagan de cuenta. Padre eterno, lo que tú me diste para hacer, lo hice. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y hay aspectos que necesitan ser leídos detenidamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conozcan. Esta palabra en griego tiene un significado que no es el mismo que tiene el significado en el idioma hebreo, ¿sí? El idioma hebreo tiene una mayor profundidad, tiene que ver con otras palabras, ¿sí? Ahorita un poquito vamos a platicar de ello. Que te conozcan a ti. Este es el énfasis. El único Dios verdadero. Sí, ahí está. Ahí está, porque Yeshua dijo: llamarás a tu Dios, el Dios verdadero, el único Dios. El Shema es lo que dice: yo soy el eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Llamarás al eterno tu Dios, ¿sí? Que es un Dios Echad, es un Dios uno y único. Es uno y único, ¿sí? Y eso es lo que enseña Yeshua HaMashiach, ¿sí? ¿Ves por qué se tiene que replantear el entendimiento? Aquí está la primera prueba para tu grado de teflón doctrinal, ¿eh? Y aquí está la primera prueba para tu soberbia doctrinal. Aguas, ¿sí? Y a Yeshua HaMashiach, mira la categoría que él tiene ante el Eterno. Y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado, zanja muy claramente quién es el único Dios y quién es el enviado. ¿Te das cuenta? Ahí mismo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 6, dice lo siguiente, del 6, 7 y 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nuevamente la humildad de nuestro Yeshua. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y miren, aquí, si lo vemos desde la figura de Yeshua HaMashiach y no desde la figura griega, cuando habla de cosas, habla de devarim.
una palabra hebrea. Devarim quiere decir palabras, pero también quiere decir cosas. Ojo con esto. ¿Ven por qué es necesario ir a Yeshua HaMashiach y no quedarnos solo con Jesús? ¿Sí? Porque al decir cosas crees que lo material, no, también las palabras. Pero vamos a darle más peso a esto. Dice que las devarim, las palabras y las cosas, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. ¿Ves por qué es una prueba para tu soberbia doctrinal, mi hermano, mi hermana? ¿Sí? Y mira, no te resistas, ábrete. Tengo en mente a una persona que, ¿cómo ha insistido en una apologética, en que me enfrasque en una discusión apologética, ¿sí? Porque intenta regresarme a la iglesia tradicional de la cual yo salí hace varios años. Y ha sido insistente, muy insistente, vaya así. Pero la apologética que él esgrime no tiene apertura. Y ahí tiene, pues, simplemente el grado de soberbia es sumo, vaya así, y el teflón doctrinal bastante grueso, vaya, bastante bueno, ¿sí? Y además, bueno, no me toca a mí hacer ese trabajo, es el Espíritu de Elohim el que lacera ese teflón. Pero ver todo esto desde una perspectiva distinta a la que por siglos se han enseñado, no es fácil aceptarlo. Por eso te hablo de una prueba para tu soberbia y de una prueba para tu teflón doctrinal. Ahora, en Juan 7, versículos 14 al 17, hay algo más. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Cuestionando a nuestro Yeshua cuando a los 12 años disertaba ante los maestros de Torah, ante los escribas, los fariseos. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque Yeshua habló de la cultura del cielo. En Juan 8 dice lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 12, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió,
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta ahora de dónde proviene la doctrina, las palabras, las cosas que Yeshua HaMashiach como maestro nos enseña? Del Padre. ¿Y dónde está expresada? ¿En dónde estuvo expresada para él también en ese tiempo esa voluntad del Padre, esas palabras del Padre? En la Torá. Ahí está escrita la voluntad del Eterno. Y está escrita a lo largo de la Tanaj, ¿sí? Y lo dicen, sí, también lo hablan los demás discípulos de Yeshua. Recordemos que ellos también son judíos. ¿De qué más van a hablar? Sino de lo que aprendieron, como lo aprendió Yeshua HaMashiach, les digo, advirtiendo, independientemente de la divinidad inherente a Yeshua. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esta perspectiva. ¿Sí? Ahora, todo esto que nos enseña Yeshua, toda esta oferta cultural, esta ofrecimiento de cultura del cielo que nos hace Yeshua, ¿para qué? ¿Para qué es esto? En Juan 17, en el versículo 15 y 16 y 20, me brinco los versículos intermedios, nos dice algo sobre ello. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no son del mundo, no son de la cultura del mundo, vaya, léelo de otra manera, como tampoco yo soy del mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Cómo está inherente la encomienda de ir a las naciones. Déjame hago ver de otra manera esto de las naciones. No se refiere necesariamente a una cuestión geográfica. ¿De qué están formadas las naciones? De seres humanos. ¿Sí? Entonces, es decir, a otros humanos, a otros hombres, a otras personas, ¿sí? Para que por medio de la palabra que estamos nosotros tomando, comiendo, bebiendo, ¿sí? Y dada a esos otros, ellos crean en Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Dándonos los elementos para que podamos ir a las naciones a predicar el evangelio del reino, la buena nueva del reino, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de salvación, de vida eterna, pero con un propósito muy específico. No es para que se los lleves a tu pastor, de entrada no, sino que los hagas tus discípulos, es decir, les enseñes lo que tú sabes. Ahí te conviertes también en enseñante. Si quieres poner el título de maestro, adelante, ¿sí? Por eso tienes que tener mucho cuidado de cómo estás aprendiendo, de dónde estás aprendiendo, de qué estás aprendiendo. Ahora, como ya el tiempo se nos va, anoto las dos últimas referencias bíblicas. En Romanos 12, 1 y 2, de manera directa nos habla el Rab Shaulo de esa renovación del entendimiento. Y ojo con esto. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim. Ojo con esto, que es vuestro culto racional. Es decir, tiene que ver con razonamiento, con entendimiento, con comprensión, con conocimiento.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos, transfórmense, cambien, transicionen. Salgan de la cultura a otra cultura por medio de la renovación del entendimiento. O sea, salir de la cultura del mundo, la cultura que ofrece el mundo, a la cultura del cielo. Y eso implica renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento, del pensamiento, implica transformación en nosotros. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Sí? Y de la boca de Mashiach también salió esto. En Juan 4:22, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí la palabra sabéis. La palabra sabéis tiene que ver con una profundidad del idioma hebreo. Tiene que ver con 3 palabras específicas: Jochma, Binah y Da'at. De esto ha hablado Yeshua. Esa figura de Jesús, en la cual encapsulado está Yeshua HaMashiach, habla de estas palabras que hablan de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Y eso habla de racionalidad. ¿Sí? También. Entonces, nuestra transformación tiene que ser entendiendo, teniendo la sabiduría que proviene de la Torah. ¿Sí? Porque ahí está la sabiduría. Cualquier cosa que tú puedas preguntarte, la respuesta la encuentras en Torah. Ahí están los referentes de sabiduría, que cuando tú los tomas para ti, ¿sí? Cuando los meditas, cuando los cultivas en ti, ¿sí? Ocurre el entendimiento. Y cuando ocurre el entendimiento, entonces puedes actuar. ¿Sí? Puedes puedes actuar con conocimiento de causa. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo Yeshua. Le dice a la samaritana, es que realmente ustedes no conocen a quienes ustedes adoran. Lo que están ustedes adorando, a lo que ustedes están reverenciando, ante lo cual ustedes están postrándose. Sin embargo, dice, yo conozco y sé lo que estoy adorando. Por eso es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú también sepas a quién reverencias. ¿Sí? Y ese es al único Dios, Yahweh, nuestro Padre eterno. ¿Sí? Y el reconocimiento para nuestro Yeshua Mashiach, su enviado. ¿Sí? Porque además, el principio de la sabiduría es la referencia al Eterno. Un buen entendimiento goza de todos los que hacen ello. Su alabanza, por tanto, perdurará para siempre. Salmo 111. Tú agracias al hombre con conocimiento y enseñas entendimiento al ser humano. De ti mismo con gracia otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, el eterno, que con gracia otorga conocimiento. Esta es una oración que hacemos cada día en la Amidá, la oración que hacemos de pie. ¿Sí? Bien, mis hermanos, terminamos esta enseñanza el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.